Ponte cómodo, porque quiero llevarte al antiguo Irán, un viaje de casi 2700 años en el tiempo para conocer a un imperio que en 200 años pasó de ser apenas un conjunto de pueblos salvajes y tribales a derrotar a la potencia militar más fuerte que había existido hasta entonces. Hoy quiero transportarte hasta el mundo del Imperio Medo. El origen de los medos se pierde en la noche de los tiempos, ya que originariamente son un pueblo de pastores nómadas que aparecen en los textos por primera vez en la época de Salmanasar III, en el siglo IX a.C., en lo que sería el actual Irán. No conocemos a ciencia cierta su origen, aunque su lengua es indoirania. El caso es que en el siglo IX a.C. los encontramos asentados en Irán y se mezclan con la población nativa, imponiendo un siglo después su propia cultura. Y a la par fundan una cultura poderosa, una dinastía que acaba con el poder del imperio más fuerte nunca visto hasta entonces, los asirios, de los que ya hemos hablado extensamente en el canal. Los podemos situar geográficamente entre el mar Caspio y Mesopotamia, limitando con los montes Zagros al oeste y con Asiria y Elán al sur. Su capital fue Ecbatana, que se corresponde con la actual Hamadán. Tenemos muy pocas fuentes para reconstruir el mundo medo. Contamos con algunos restos arqueológicos que son de difícil estudio e identificación, con referencias en las obras del historiador griego Heródoto, con algunos textos cuneiformes, con inscripciones persas, las famosas inscripciones persas de Beistún, y también con algunos pasajes de la Biblia, y finalmente por ahí con algunas notas en la obra pérsida de Ctesias de Gnido. El corazón del territorio medo se encontraba en medio de una ruta comercial muy transitada, que conectaba con Babilonia, Asiria, Armenia o el mar Mediterráneo, y que más tarde sería un punto clave en la famosa ruta de la seda. Posiblemente su auge se deba al comercio de sus excedentes de producción, ya que era una tierra rica en agricultura y ganadería, siendo muy famosos sus caballos. Posiblemente las tribus medas se unieran para defenderse del enemigo asirio, que en su expansión y saqueo hacía constantemente incursiones por sus territorios debido a que eran bastante ricos. Por tanto, podemos plantear el nacimiento del Imperio Medo como movimiento de defensa contra los asirios, y que al unirse se hacen más fuerte tanto política como económicamente. El unificador de estas tribus fue un tal Deyoses, del que sabemos muy poco y que pudo haber reinado entre el 700 y el 746 a.C. Seguramente pudo ser en origen un juez al que terminaron eligiendo como sus gobernantes. A Deyoses se le atribuye haber creado un estricto protocolo en la corte, en el que destacaba, por ejemplo, el mandato de que no se podía mirar al rey a la cara. A este le seguiría su hijo, Fraortes, que llegó al trono en el 625 a.C. y siguió creando y fortificando los lazos de unión, y empieza a expandirse ya más allá de la frontera. A la muerte de Fraortes nos encontramos con Ciájares, que no solo se atreve a desafiar el poder supremo del imperio asirio, sino que además va a lograr, en alianza con Nabopolassar de Babilonia, destruir Nínive y poner punto y final a la historia del imperio de los asirios, ¿no? De los opresores hasta ese instante. Ciájares reformó su ejército y trató de incluir los adelantos militares famosos de los asirios y de los babilonios, dándole gran importancia a la caballería, pues además estos medos eran un pueblo experto en la cría del caballo. Gracias a estas reformas consigue expandir sus tierras, adquiriendo reinos vasallos de los que va a recibir tributo, como los armenios, los asirios, los partos o los propios persas en un principio. Heródoto cuenta de él
que invitó incluso a los generales enemigos escitas a un banquete y cuando los hubo ya embriagado los asesinó a todos y también eliminó así su poder. Si con el rey de Babilonia Nabopolassar había hecho un pacto para eliminar a los asirios y a los escitas, con su hijo Nabucodonosor II siguió reforzando las alianzas, haciendo que su hija Amitis contrajera con él matrimonio, ¿no? Hay un enlace matrimonial con Babilonia. Esta Amitis ha pasado a la historia porque Nabucodonosor construyó para ella los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo que ya vimos en el episodio en el que hablamos específicamente sobre Babilonia. Ciáxares también luchó contra los persas de Ciro I y los bactrianos, a los que derrotó. La última noticia que tenemos de Ciáxares es la de su guerra contra Lidia, retirándose los 2 ejércitos del campo de batalla posiblemente el 28 de mayo del 585 a.C., tras presenciar un eclipsis y presentir que aquello era una señal divina para que firmaran la paz y anularon el combate. En torno al 585 a.C. le sucedió en el trono su hijo, Astíages, que impuso un periodo de paz en la zona a base de reforzar las alianzas matrimoniales y acuerdos estratégicos que desarrollaron el comercio y también la economía. Astiages gobernaba un enorme territorio desde su capital, Ecbatana, pero aunque en extensión era comparable al imperio de los asirios, parece que estaba muy desorganizado, sobre todo porque las zonas que controlaba eran muy despobladas y la población estaba un poco dispersa, lo que hizo muy complejo controlarnos a los pueblos que invadían la frontera de la periferia del imperio. Astíages perdería el reino a manos del rey persa Ciro el Grande en el 550, que era su nieto, según dice Heródoto, pues Astíages había dado en matrimonio a su hija Mandana al rey persa Cambises y por tanto va a ser destronado por su hijo. Ciro el Grande saqueó y causó gran destrucción en la capital del imperio medo, en Batana. Luego se anexó también sus territorios vasallos y allí creó para la administración las llamadas y famosas satrapías. Aunque se dieron varias revueltas durante el siglo VI a.C. para liberarse del imperio persa, los intentos fracasaron y los medos acabaron por aceptar a sus conquistadores, con lo que se fusionaron hasta ser confundidos con ellos, como por ejemplo hicieron los griegos, que llamaron a los persas medos. De ahí las famosas guerras médicas, que en realidad no son guerras médicas, sino son guerras contra los persas aqueménidas, pero que ya estaban asentados y gobernaban el territorio de los antiguos medos. En próximos vídeos profundizaremos en el imperio persa, pues al ser otro de los grandes imperios de la antigüedad, merece un monográfico específico y no ser tratado dentro de los medos, ¿no? Que requiere un capítulo aparte. En el mundo medo tuvieron mucha importancia las tribus primitivas y las especies de castas que de ellos se fueron derivando. En su día, además de guerreros, podríamos encontrar a pastores, campesinos, artesanos, comerciantes o metalúrgicos. Por último, podemos hablar de sus religiones, pues era un pueblo que tenía diversas creencias. La primera religión diríamos que era la que consistía en adorar a los elementos de la naturaleza, que serían las creencias puras, autóctonas que habían estado desde la noche de los tiempos en Irán. Luego estaría la religión de los magos, que era una tribu sacerdotal con mucho poder político. También la religión de los aura o señores, que parece que era practicada por la realeza, y finalmente se va a imponer el monoteísmo de Zoroastro, que reforma la religión real y crea una doctrina propia que va a trascender fronteras y será vital en los próximos siglos. Si quieres saber más sobre la religión de Zoroastro, te recomiendo ver el vídeo que tenemos en el canal sobre este fascinante profeta persa que cambió el mundo de las religiones. El imperio medo
como hemos visto, tuvo un rápido crecimiento, pero con la misma velocidad con la que venció y se encumbró en la dominación de los pueblos, cayó y pasó a ser denominado por los persas, de ser conquistador a ser un mero conquistado. Pues hasta aquí, amigos, nuestro cabalgar de hoy por el mundo antiguo. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.